No sé si ya empezamos. Pues creo que ya empezamos. Sí. Bueno, creo que ya empezamos, así que hola fanaticada, muy buenas noches, tardes o días, depende de la hora que nos estén viendo. Es que de repente aquí me desapareció Balan, pero creo que me dejó aquí con la transmisión, así que ya vi que ya estamos en vivo, así que súbale porque ya empezó esto y ya saben que yo hablo quedito. Y pues estamos transmitiendo este miércoles 15 de octubre del 2025 por el Facebook de Violeta Radio. Recuerden que también pueden escucharnos a través de www.violetaradio.org y también puedes descargar la app de Radios México. Ya saben, ahí le pican donde están los audífonos morados y pues ya nos pueden sintonizar ahí. También ya estamos por YouTube y pues por todos los lugares donde se les ocurra poner Violeta Radio, ahí estamos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de disautonomía y nutrición. Y pues bueno, para hablarnos de este interesante tema, tenemos otra vez el placer de tener a nuestra invitada, Marcela de León, licenciada en nutrición con especialidad en nutrología clínica, actualmente estudiando un máster en nutrición clínica y endocrinología, dedicada desde el 2014 a la consulta privada con enfoque en nutrición clínica, miembro de Aliados por la Disautonomía, un grupo de apoyo formado por y para pacientes con disautonomía, donde buscamos visibilizar, informar, crear conciencia y mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares con esta condición. Bienvenida, Marcela, qué gusto tenerte por aquí otra vez. Ay, muchas gracias por la invitación. No, pues ya sabes, eres de las consentidas de la casa. Qué linda, gracias. Así que cuéntanos, creo que es la primera vez que vamos a hablar de disautonomía, ¿verdad? Tú y yo sí, no sé, creo que ya habías hablado sobre disautonomía en algún otro Ajá, momento. Sí, pero sí, vamos a hablar por primera vez de disautonomía. sí, no habíamos tocado este enfoque de la nutrición porque hay 20,000 cosas de que se pueden basar de la disautonomía, pero no habíamos tocado este enfoque sobre la nutrición. Así que, bueno, para empezar, cuéntanos, ¿qué es la disautonomía, Marcela? La disautonomía es un término que se refiere a una alteración en el sistema nervioso autónomo, ¿ok? El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que hace todas las, regula el cuerpo de forma involuntaria. O sea, esto significa que es la regulación de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la dilatación de las pupilas, de la digestión, de la temperatura corporal, de el equilibrio, y de muchas otras cosas. En sí, la disautonomía puede llegar a tener más de 100 síntomas diferentes, pero existen síntomas como más característicos. ¿Ok? De los más característicos son problemas para mantenerse de pie, mucho cansancio que no se quita tras el descanso, ¿sí? Que ahí entraría como una fatiga, mareo o aturdimiento, problemas digestivos, ya sea trastornos como de síndrome de intestino irritable o colitis crónica, también puede haber gastritis, puede haber problemas en el vaciamiento del estómago y puede haber náuseas. Y hay también mucho problema como para concentrarse, palpitaciones, hipotensión o hipertensión y problemas para respirar o mantener el aire. Híjole, que me acabas de Sí. describir. Creo que no te faltó ni uno. Digo, hay muchos más, pero estos son los... hay una asociación en Estados Unidos que se llama Dysautonomia Project, el proyecto Dysautonomía, y ellos hicieron investigación sobre los 7 síntomas más comunes y son precisamente estos mencionados. Ah, con razón. Yo dije, sí, así de sí, Check, 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 check. ese también, ese también, ese también. Y así de, justo hoy, fue así de que me levanté y así de, ah, Te necesito un falta el poco de aire. aire. Sí, Sí. así de, estoy mareada, voy a desmayar. Y luego salimos a la calle y fue así de, estoy muy, muy, muy cansada. Cansada, sí. A mí no me pasa tanto así como que tan seguido eso, pero es una cosa impresionante que Cuando te parece que pasa. corriste 3 maratones y no hiciste nada.
Sí, fíjate que es muy curioso la fatiga de cualquier tipo de padecimiento crónico es una manera muy sencilla de explicarle a las personas el grado de fatiga que puede llegar a tener una persona, ya sea con disautonomía o cualquier otra enfermedad crónica que tenga que ver con fatiga. Imagínate que esa persona se va a quedar 3 días sin dormir y quiere que funciones. O sea, y prácticamente imposible después de los 3 días de no dormir que una persona pueda ir a trabajar, que pueda concentrarse, que pueda hacer pagos, que pueda ir y venir, que maneje, etcétera. Pues digo, ahí es donde aumenta mucho, o es una manera muy fácil para que las personas entiendan el grado de fatiga que puede llegar a tener una persona con una enfermedad crónica. Sí, porque sí es muy raro y yo no sabía así como que me podía pasar así, yo dije: "Ay, ¿por qué estoy tan cansada?". Y así como que ya empiezas a investigar o te metes a los grupos y así de: "¡Ah! Ya. ¡Guay! Esa Sí. yo no la sabía". Sí, sí. Cuéntame, Marcela, sé que hay diferentes tipos de disautonomía. De hecho, el otro te comentaba, de Ujú. hecho, yo no sé cuál tengo, así que creo que Es, nunca es, me contaron cuál tengo. Así que, ¿cuáles son los mm, tipos de disautonomía que sabes que hay? hay, hay muchos tipos de disautonomía, pero por la etiología o por la causa de por qué la tuviste, hay dos, o sea, se divide en dos. Se divide en disautonomía primaria y disautonomía secundaria. Cuando es una disautonomía primaria es porque ya descartaron todo. No, ya saben que no tienen ningún tipo de problema, no sé, enfermedad reumática, no tienen ningún trastorno, por ejemplo, en el, no sé, de fibras pequeñas, en el caso de neuropatías de fibras pequeñas, ya descartaron fibromialgia, ya descartaron trastornos, no sé, del sueño, ya descartaron todo, descartaron tiroides, anemia, todo. Si ya se descartó todo, pero sí tienes una disautonomía, entraría como una disautonomía primaria, ¿ok? Y la secundaria es, como su nombre lo dice, secundaria, una enfermedad añadida. Sí, que puede ser en su mayoría tiene que ver mucho con, por ejemplo, enfermedades o padecimientos crónicos. Por ejemplo, de las principales causas de disautonomía es el padecer una enfermedad genética que se llama síndrome de Ehlers-Danlos, que es una alteración en la producción de colágeno y más del 50% de las personas con Ehlers-Danlos van a desarrollar en algún punto de su vida disautonomía. ¿Ok? Hay, por ejemplo, secundario a prácticamente cualquier enfermedad reumática, dígase lupus, artritis, síndrome de Sjögren, espondiloartritis, fibromialgia, van a tener en algún grado algún tipo de problema relacionado con disautonomía. ¿Sí? Entonces, por su etiología, pueden ser primarias o secundarias. Y después tenemos como diferentes tipos. Hay, ya perdí la cuenta, creo que hay más de 14 tipos. Este año acaban de subir, de actualizar y pusieron como nuevo tipo una deficiencia que es genética, que se llama deficiencia de beta-hidroxilasa, que es un error innato del metabolismo, algo con lo que ya naces, básicamente, Ujú. y la neuropatía diabética, ¿ok? Pero de las principales causas de disautonomía en el mundo son las llamadas intolerancias ortostáticas, ¿ok? ¿Qué es esto? Que tienes una intolerancia al cambio de posición, ¿sí? Yo estoy sentada, me paro y me mareo. Estoy sentada y estoy bien, pero me levanto y traigo taquicardia. O a lo mejor estoy acostada y me paro rápido porque llega Amazon, vamos a poner un ejemplo, y corro y llego y me falta el aire, palpitaciones y me desmayo. ¿Ok? Entonces, lo que son las intolerancias ortostáticas, perdón, tienen o se subdividen en grupitos, depende de los síntomas que presenta la persona, va a ser el nombre. ¿Ok? Sí, o sea, es como, pero es un grupo de tipos de disautonomía. ¿Sí? Si solo se te baja la presión, es una hipotensión al cambio de posición. Si te sube la presión, es hipertensión al cambio de posición. ¿Ok? O sea, hipo o hipertensión ortostática. Ujú. Si tenemos taquicardias posturales sin cambio de la presión, se llama síndrome de taquicardia postural ortostática. ¿Ok? Entonces ahí es todo un mundo como de tipos de disautonomía y dentro de los tipos hay sus tipos más comunes y sus tipos súper, súper, súper mega raros.
¿ok? Por ejemplo, de los más raros está esta deficiencia de beta-hidroxilasa que te digo, y por Ujú. ejemplo está una falla autonómica pura, que es súper raro también. ¿Ok? Está la disautonomía familiar, que también es considerada súper rara, y hay otras enfermedades que entran como raras. ¿Esa familiar sería como hereditaria? No es lo mismo. Dentro, no existe evidencia de que evidencia científica de que, por ejemplo, si mi mamá, mi prima, mi tía, mi abuelita tuvieron disautonomía y yo tengo, ya entra como una disautonomía familiar, Ujú, porque es otra enfermedad completamente diferente. La disautonomía familiar sí reduce la esperanza de vida. La disautonomía familiar sí es progresiva a medida que va pasando el tiempo. Habitualmente empiezan a tener síntomas desde la infancia, entonces es poco probable y hay muy poca evidencia de que se tenga verdaderamente en México porque está muy relacionado con un tipo específico de judíos. ¿Ok? Eso es una ah, enfermedad súper rara. Y luego también está otro, o sea, hay personas que dicen, es que yo sí tengo, ya me hicieron estudios, mi mamá tiene, mi abuelita tuvo, mi primo tiene, mi hermana tiene, y así como que somos la familia de esa autonomía. Pero entran todos como un tipo de autonomía ortostática. ¿Ok? Hasta el momento no se ha descubierto si hay un gen específico, no se ha descubierto si verdaderamente puede llegar a ser como hereditario la disautonomía, ujú. pero sí es bastante habitual que digan, oye, fíjate que mi abuelita tenía, fíjate que mi prima tiene, fíjate que mi mamá también, y mi hermana y mi primo y mi tío y mi abuelo, y empiezan a hacer como que como hacer como el checklist de, mira, mi abuelo tenía los síntomas, y tú también, y tú también, y tú también, tú también. Entonces, como que puede haber un poco de confusión entre tener disautonomía y más de un miembro de mi familia tenerla, a tener una disautonomía familiar. Ah, Sí, que no es lo mismo. ajá. Sí, no, o sea, totalmente diferente. Sí, de hecho, a pesar de que tiene la palabra disautonomía, entra, o sea, es en serio del cielo a la tierra. Sí, los síntomas, la progresión es muy, muy diferente. No, y aparte dices que la otra sí es como que. Sí, sí, es de que no quieres tenerla, o sea, es cuando me dicen de que me dijeron que es familiar, ¿te hicieron estudios genéticos? No, entonces no puedes decirlo, porque ahí sí son niños que tienen muy poca movilidad desde bebitos, tienen una infancia muy complicada y a medida que van creciendo van empeorando. Mm, sí, porque, bueno, yo he preguntado eso así como que es hereditaria y me han dicho así como que no está así como que científicamente Sí, probado, pero como que coincide y, por ejemplo, yo tengo la firme sospecha, estoy casi segura que mi mamá tiene y también estoy casi segura que mi hermano tiene. sí, claro. Em, sí, existe anecdóticamente esto, que tú dices, oye, fíjate que mi mamá tiene, mi abuela tuvo, mi hermano tiene, mi primo lejano también tiene, o fíjate que mi sobrina se empezó a desmayar y a lo mejor tiene, y si le hacen las pruebas sale positiva, pero de ahí a que sea una disautonomía familiar es diferente, ¿ok? Básicamente la única manera para descartar la disautonomía familiar es con un examen genético. Y pues los exámenes genéticos son costosos, son todo un proceso para que te los autoricen, o que te lo pidan verdaderamente. Y sigue siendo la disautonomía familiar una enfermedad considerada como muy, muy rara. O sea, dentro de las enfermedades raras, la disautonomía familiar es muy rara, muy poco frecuente. Sí, no, esto lo vamos a dejar como una casualidad. Sí, es una casualidad. Y hay muchas casualidades de este tipo. Y yo que veo mucho esto en consulta, me dicen, oye, fíjate que me hicieron la prueba y me dijo el doctor que a lo mejor mi mamá también tiene. Y yo, sí, pasa mucho. O sea, la verdad es que pasa mucho. Todavía no han identificado a ciencia cierta por qué es este tipo de alteración. eh, y tampoco han investigado, no se han metido mucho más a fondo sobre el, los marcadores o otros marcadores genéticos específicos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del síndrome de Ehlers-Danlos, dentro del Ehlers-Danlos hay 14 tipos y Ujú. dentro de los 14 tipos hay un tipo que es el más común que no hay gen identificado. Entonces, a pesar de que no hay un gen identificado, se sabe que es como mucho más probable si uno de tus padres lo tiene,
tiene la enfermedad genética, pues tú tienes un 50% de tenerlo. ¿Ok? Entonces, en la disautonomía todavía no han investigado eso y todavía estamos como a ciegas, pero sabemos que sí hay una alta probabilidad de que más de un miembro de tu familia puede llegar a tenerlo. Sí, y es que, bueno, al menos cuando a mí me tocó a mí, así como que Ujú. enterarme que tenía esto, nunca había escuchado ni la palabra ni nada. Y ya de repente Sí. así escucho en la tele y todo el mundo tiene, y yo así de, pues, así de, jamás la escuché, y ¿Qué era pasó? de repente Sí. la tiene tal cantante, tal actriz, y yo así, ah, caray. En pandemia se puso, entre comillas, de moda. Y no es que se puso de moda, la disautonomía ya estaba en este mundo desde mucho antes. La cosa es que uno de los detonantes de la disautonomía son infecciones virales y bacterianas. Entonces, en el caso de las infecciones virales, la más estudiada antes de pandemia era el Epstein-Barr, una enfermedad que se llama, un virus que se llama la enfermedad del beso o la enfermedad del vaso. ¿Ok? Se da prácticamente como mucho catarro, como puede haber como gastroenteritis y es poco probable que te manden a hacer un estudio para evaluar si tienes o no tienes Epstein-Barr aquí en México. Y después de pandemia se puso mucho más de moda porque curiosamente activa también la disautonomía. Sí, pero no es el único, o sea, la disautonomía no es el único, no es el único virus que puede llegar a detonar disautonomía. En el caso de pacientes que yo he visto que me dicen, es que lo mío es post-COVID, siempre les pregunto, pero ya tenía síntomas. Y siempre me dicen, ah, o sea, sí, pero me subieron, o sea, ya llegó a ser a un punto de ya no puedo mantenerme de pie, ya no lo puedo como ignorar. Ajá. Entonces, en el caso de pandemia, en pandemia específicamente, empezaron a aumentar los casos y a medida que fueron aumentando los casos, se empezó a hacer más visible, pero ya existía desde antes. Sí, de hecho, es lo que me decían dos cardiólogos, Ujú. que después del COVID, o sea, y por el Sí, COVID les empezó a dar disautonomía. sí, Y yo así sí, de, sí. órale. Ahora, hay cosas que muchas veces, digo, de las causas raras de disautonomía que pocas personas saben, es, por ejemplo, después de una cirugía bariátrica, aumenta el riesgo de desarrollar una disautonomía precisamente por todo la descompensación del cuerpo, porque ya no retienes muchos nutrientes, porque ya no toleras la hidratación, porque tu estómago se hace más pequeño, entonces no puedes hidratarte tanto. Y digo, hay muchas causas al final de cuentas de poder desarrollar una disautonomía. Oh, eso es un caso. Sí, A es ver, todo un Marcela, caso. cuéntanos, ¿qué tiene que ver la nutrición aquí? ¿Qué papel juega? Es la base del tratamiento no farmacológico de la disautonomía, básicamente. ¿Ok? A ver, cuéntanos. Em, resulta ser que, y yo esto luego lo veo en los grupos de disautonomía que me dicen, me hicieron las pruebas, me dijeron que sí lo tengo y para nada porque me dijeron que no me van a dar medicamentos. Y yo trato de explicarles siempre, a ver, primero las guías, porque existen guías de atención para los diferentes tipos de disautonomía. No en México, porque no en México, pero nosotros nos regimos con guías hay de Estados Unidos, de Canadá y de Reino Unido. Y las tres dicen lo mismo, prácticamente. Te dicen, ya salió positivo, que sí tienes disautonomía. Primero deberías de hacer cambios en el estilo de vida. ¿Ok? Primero, para verificar si con eso tienes. Y si con eso tienes, ahí lo dejas. Si con eso no es suficiente, ahora sí ya empiezas a dar medicamento. ¿Ok? Alrededor del 10% de las personas van a requerir medicamento en algún punto de su vida, ¿ok? Pero el 90% no. El 90% de las personas con cambios en el estilo de vida van a tener para poder controlar sus síntomas característicos de disautonomía, ¿ok? Mm, Entonces, en el caso de la hidratación, eh, en un ser humano promedio, se recomienda que sea de 1,5 litros a 2 litros de agua al día. ¿Ok? En el caso de pacientes con disautonomía, ya se ha descubierto que las personas con disautonomía van a tener una deshidratación de forma crónica. ¿Ok? Más o mm, menos el 10% del volumen del líquido del cuerpo va a estar
perdido de forma continua. Y yo siempre les trato de decir, es como si te fueras de fiesta y tomaras alcohol y despertaras con una resaca bien sabrosa, pero sin irte de fiesta y sin tomar alcohol. Es como el superpoder que nadie quiso. Sí, Sí, que nadie quiso. Entonces, sí, sí, no lo precisamente queríamos. nadie lo queríamos. Entonces, en el caso de disautonomía, la base del tratamiento sería el aumentar la hidratación, ¿ok? Ujú. ¿Y a cuánto se aumenta? De 2 a 3 litros al día. Independientemente de la edad, independientemente del peso, independientemente de lo que sea, por lo menos 2 litros al día debería de poder cubrirse de forma diaria, ¿sí? Ujú. Porque luego muchas veces pasa de hoy me lo tomé, pero mañana no, y pues pasado mañana a lo mejor sí, a lo mejor no. Y la constancia es una de las cosas que más ayuda. El segundo paso que tiene que ver con estilo de vida es el aumentar la ingesta de sodio, ¿ok? Y esto para todos siempre es, a ver, ¿cómo? ¿Más? ¿Que no la sal era mala? Me habían dicho toda mi vida que era mala. Y a mí me lo enseñaron en la escuela, o sea, de controlar sodio para reducir riesgo cardiovascular, para todas las cosas que tú quieras, pero también resulta que hay más de un padecimiento que se tiene que aumentar el consumo de sal. Por ejemplo, hay una enfermedad genética que se llama fibrosis quística, que Ujú. afecta pulmones y aparato digestivo, y ese es un esquema de alimentación que se da mucha cantidad de sodio, ¿ok? ¿En qué funciona el sodio en el caso de la disautonomía? Funciona para aumentar la retención de agua, ¿sí? La sal no es la que hace la chamba, ¿ok? Y entonces digo, porque siempre me gusta aclarar luego veo en los grupos ¿te sientes mal? Ponte sal en la boca, échate sal abajo de la lengua, acuéstate y con eso tienes. Y yo, es que no funciona así. El sodio ayuda a nivel del riñón y lo que hace a nivel renal es que jala agua. Entonces vas a poder retener más agua, más líquido en el cuerpo, te vas a rehidratar más y va a estabilizarse tu sistema nervioso. Mm. ¿Ok? Sí, Entonces, porque yo soy de esas sí, personas que no les dieron medicamento qué y de bueno. hecho, o sea, como que lo que me tienen que dar, o sea, Ujú. lo único que necesito es sal. Sal, Y me sí, dijeron que lo que necesito yo al día son 5 gramos de sal. ok, sí, eres de los casos que están más en el rango alto de sal, medio alto, ¿sí? De sal, Sí. ¿cuánto se tiene que aumentar? Las guías nos dicen que depende del sapo a la pedrada, ¿ok? O sea, ahora sí que depende de cada persona. Si es una persona con una hipertensión, no se va a aumentar la sal, pero se va a aumentar el agua, ¿ok? Si la mayoría de las personas con disautonomía somos de presión baja, ¿ok? Sí. Entonces, la mayoría. Y en la mayoría vamos a aumentar la sal. ¿A cuánto? Depende. Puede ir desde 1 gramo hasta los 12 gramos. ¿De qué depende? De la persona. Enteramente de la persona. Y aquí, ¿cómo se hace? Se va aumentando. O sea, nos vamos de abajo y vamos subiendo de a poco. Cada ciertos días evaluamos otra vez cómo nos sentimos, con qué frecuencia estamos orinando, cómo está la presión arterial, si estamos o no reteniendo líquido en las manos y en los pies, y en base a eso se hacen ajustes, ¿ok? En el caso del resto de los electrolitos, existen investigadores que ya ahorita están diciendo, por mí hay que asegurar el resto de los electrolitos, pero todavía Ujú. no está en guías. ¿Sí? Entonces, el electrolito que más funciona de la mano con el sodio es el potasio. ¿Ok? Ahora, no Mm. significa que tengo que tomar sales de potasio, no significa que tengo que suplementar el potasio, pero hablando de alimentación, pues es una manera fácil de obtener el potasio por parte de verduras, frutas y cereales integrales. ¿Ok? De Ujú. esta manera vamos a agarrar más potasio y entre más potasio tenemos, vamos a poder asegurar que el líquido que estamos consumiendo puede entrar a la célula, no nomás se mantenga en el líquido de entre las células, ¿ok? Ajá. ¿Cómo funciona esto? Yo les digo, es como el agua es como la amiga del dedo chiquito que va al baño con la otra amiga, ¿sí? Se van así de, vamos al baño.
¿sí? Y la cosa es que para que pueda entrar el agua, necesita entrar el sodio y salir el potasio, ¿sí? El potasio es el peor enemigo del sodio, vamos a ponerlo así. Entonces entra el sodio con el agua y sale un potasio. Si no hay potasio que sacar, no entra el sodio, ¿sí? Órale. Ok, entonces no nada más es el sodio lo que tendríamos que enfocar. Hablando de alimentación, es importante asegurar el potasio de la dieta, ¿sí? Para prevenir el que den calambres, el que se retenga líquidos en las manos y en los pies, el que duelan las piernas, que son de las cosas como más comunes que luego refieren, de, es que me pesan las piernas, ¿sí? Me duelen Bueno, mucho y eso no mucho. te lo vengo manejando. O sea, tú no, ¿verdad? Pero muchas personas en consulta sí me lo refieren de, oye, es que siento los Ajá. brazos pesados, siento las manos hinchadas, siento la cara hinchada. Y ahí es, probablemente ya se te pasó la mano de sal, pero a lo mejor o te estás quedando corta de agua o te estás quedando corta de potasio. Mm, ¿qué tan buenos son tomar electrolitos? Ay, ¿Y sabía que qué me ibas a tan hacer esa frecuente debe pregunta. de ser? ¿Qué? Fíjate que depende igual de la persona, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, yo he tenido pacientes que solamente tienen su disautonomía activa en situaciones concretas, en verano, por ejemplo, y Ujú. bien, no pasa nada. Y hay otras personas que tienen la disautonomía activa todo el año. Entonces, realmente los electrolitos o las bebidas de rehidratación oral sí son una gran ayuda porque son las indicadas para personas con deshidratación o con riesgo de deshidratación. Si yo Mm, digo que una persona con disautonomía está deshidratada, tiene una resaca sin tomar y sin salir de fiesta, pues entonces estaría indicado un electrolito, probablemente de forma diaria. ¿Ok? Hay personas que sí y hay personas que no. Ahora sí que depende. o sea, está bien si me tomo, bueno, yo que siempre compro de los De de la marca sobrecito, que. Ah, ok. Ah, ok, no, ya, ya, ya. De de sobrecito sobrecito de y que hasta estos, le echo hasta el agua. del tipo vida oral. Sí, vida oral, Ok, Apotex, o del doctor ok. Simi. Bueno, básicamente ese es el mejor electrolito de rehidratación oral para pacientes que tienen un alto requerimiento de sodio, que tienen disautonomía. ¿Ok? Mm, Un sobrecito de esos va a tener 1700 miligramos de sodio. ¿de vida oral o de todos los que De son de vida oral. sobrecito? Ah, ok. O sea, es que hay genéricos. El vida oral sería, por ejemplo, el Apotex, los sobrecitos estos del Dr. Simi, los Ajá. que venden de la marca Hidrasor, todos los que al final de cuentas tienen la misma cantidad, que en la partecita de atrás te viene la tablita nutrimental y que te dice los ingredientes, que dice dextrosanidra y dice, no me acuerdo los otros ingredientes que vienen de sodio y de potasio, y justo ese está muy balanceado en el aspecto del sodio y del potasio, ¿sí? Y ese Mm, sería una de las razones por las cuales más se utiliza para rehidratar a pacientes con requerimientos altos de sodio, porque viene junto con el potasio. sí, a mí la verdad me gustan más los que tienen sabor porque el vida oral sabe bien horrible. Fíjate, a mí me gusta más el Vidas oral sin sabor y yo le pongo el sabor. No me gustan los sabores artificiales, o sea, siento que me saben mucho. No sé, soy muy curiosa para los sabores. Entonces yo le pongo el sabor que yo quiera, mi sobrecito, y me lo tomo. ¿Qué es importante con la hidratación? Deberíamos de repartirla durante el día. No deberíamos de agarrar el suero y tomarlo de hilo y luego dejar de tomar agua o líquidos por 6 horas, porque esto va a ayudar a que entre más rápido le damos el agua al cuerpo, es más rápido que la vamos a filtrar y la vamos a estar sacando. Entonces lo Mm, vamos a sacar rápido y después vamos a tener a lo mejor un periodo considerable sin hidratarnos, nos vamos a deshidratar y se va a volver a empezar el ciclo, ¿sí? Esta es una de las razones por las cuales en disautonomía es más común tener los síntomas en la mañana que en la noche, ¿sí? ¿Por qué en la mañana? Porque en la mañana te dormiste 8 horas o 6 horas, te deshidrataste durante la noche porque pues no tomaste agua en la noche y amaneces más deshidratado. mm. Bueno, sí, casi siempre, por ejemplo, en mi caso, es como que en la mañana.
Pero Ujú, bueno, ese también va otra de mis preguntas. Me pasa que así como que me empieza a dar bajón y a mí se me baja muy, muy rápido la presión. ujú. Entonces, en un minuto puedo estar así como que me falta el aire y al minuto yo estoy así ya viendo lucecitas y ya no viendo nada Sí. y a punto de desmayarme. Entonces, casi siempre cuando más me pasa es en la mañana o Ujú. después de cada comida o Justo. mientras estoy comiendo. Ujú. Aquí lo que ocurre es que de hecho, una de las recomendaciones nutricionales, que no aplica para todos, pero sí para muchos, es fraccionar la dieta, hacer comidas más pequeñas, pero más frecuentes, para que el estómago no se llene en su totalidad. Entre más se llena el estómago, más flujo de sangre va a pedir de las extremidades a lo que es el estómago para poder digerir y enfocarse en el proceso de digestión. Y entre menos flujo de sangre tengan las extremidades, va a ser más fácil una taquicardia y una hipotensión. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual da después de los tiempos de comida es o porque estás comiendo ya sea muy rápido, mucha cantidad, o que sea un alimento que contenga demasiados carbohidratos o demasiada grasa, ¿sí? Que ocupan más sangre y más tiempo para el proceso de digestión. Sí, me pasa muy seguido así como dices, si son pastas y es Sí, papa así al horno, sí, delicioso. sí, sí, bien rico, pero en ese Pero la tipo verdad es que no lo voy a ujú. dejar. No, lo que podrías hacer es a lo mejor comerte un plato de verduras o una ensaladita antes para que no te comas el plato tan grande de pasta. ¿Sí? De esta Mm, manera no llenas tanto el estómago. Al no llenar tanto el estómago, no va a requerir tanto flujo de sangre y no te va a dar la hipotensión. sí, porque por ejemplo, luego, Ujú. o sea, ni siquiera he terminado de comer hace cuánto llevo 2 bocados Y y ya ya, siento que me empiezo a bajar y tengo que venir rápido a aventarme a la cama para no desmayarme. O sea, ni siquiera me ok. deja comer. Mm, bueno, en los casos que ya de plano dicen, ya hice mi cambio en el estilo de vida y no vi una mejoría clínica, es cuando habitualmente se empiezan a utilizar fármacos. ¿Ok? Y los fármacos habitualmente el más utilizado es uno que aumenta la retención de sodio en el riñón. Si hace que el riñón jale más sal, jale más agua a su vez y que mejore el síntoma. Pero hay personas que no les cae bien. O sea, hay personas que verdaderamente dicen, pues es que yo me lo tomé y no vi una mejoría clínica. Y hay otro tipo de medicamentos que se pueden utilizar. O sea, en fármacos también hay un montón de opciones. Sí, no, bueno, hasta eso, Ujú. así espero no recurrir a fármacos, pero lo que me Esperemos. sirve mucho es Ujú. el Peñafiel Twist. Es El como que mi Peñafiel. máximo. Ujú. Sí, el Peñafiel Twist tiene como 600 miligramos de sodio por la botella de 600 mililitros. En realidad tiene más sodio el Vidasuer oral, ¿sí? O los sobrecitos estos. ¿Sí? Tienen más sodios por un litro y muchas veces se puede utilizar, digo, la dosis máxima que se recomienda es no más de 3 sobres al día. Ya 3 es un chorro. La verdad es que yo normalmente Ujú, les puedo decir, a lo mejor empieza con uno, repártelo, tómate la mitad en la mañana, la mitad en la tarde, o tómatelo en la mañana y en la tarde a lo mejor tómate medio, y es algo que ujú. podría ayudar como a ver qué tanta retención de líquido puedas llegar a tener para que no te baje la presión. ¿Sí? Ese sería en el caso de la hidratación. Por ejemplo, los sobrecitos, por ejemplo, el Vidasol oral o los que son así Ujú, como más grandes, son como para 1 litro, ujú. casi los que son sobres grandes. ¿Cuántos, digamos, sueros de litro te puedes tomar al día? En teoría, en Ajá. teoría sería entre uno. Hay veces que menos de uno. Ahora sí que depende, como les digo, en el caso del requerimiento de sodio, pero si ocupan uno, puede ser uno, dos, no más de tres. Y ya tres es para Mm, situaciones así, a lo mejor que tienen diarrea, vómito, eh, o que tienen diarrea, pero que sí toleran la vía oral y se tienen que estar rehidratando. Pero eso al final de cuentas, ya si se toman más, por ejemplo, 1,5 al día, ya sería importante monitorear cada cierto tiempo los electrolitos en sangre. ¿Sí? Verificar que el sodio no se aumente mucho, el potasio no se aumente mucho y que los otros electrolitos no se desajusten. ok. ¿Ok? No, O yo sea, nada más digo, o si es del litro, nada más uno. Bueno, de ajá, hecho, si es del litro o los del CIMI que son para medio litro, pero yo los diluyo en en 700 un de litro. agua, Ah, ok. solo tomo uno al día. Ah, ok. Entonces podría Sí, tomarme a lo mejor dos podría ser. Sí, o de sea, esos de medio.
Muchas veces se toman, por ejemplo, uno por la mañana y medio por la tarde, y la Mm, otra mitad la dejan para el día siguiente. Una vez ajá, reconstituido dura 24 horas, ajá. entonces ya lo puedes usar, perdón, al día siguiente. Entonces, digamos, solo en caso muy, muy extremo y Sí, con o supervisión te pintas 3 ajá, litros. sí, o sea, sí, y sería en situaciones muy, muy, muy concretas. Es poco probable que una persona va a requerir, a lo mejor más de 2, y 2 todavía me atrevo a decir que es poco, o sea, yo he tenido muy pocos pacientes que se toman 2. Sí, a lo mejor llegan a 1,5 o a 1 por día, ¿ok? Considerando que la bebida hidratante, el suero más vendido en México, contiene 430 miligramos de sodio por frasco de 635 mililitros. Digo, consideren esto para que comparemos el Vidasfer oral que tiene 1700, Mm, ¿sí? sí, y más barato. Y más barato también, mucho más barato. Pero no es para todos, porque yo tengo pacientes, por ejemplo, que necesitan 500 miligramos de sodio. Mm, ¿Sí? Es más difícil el estar reconstituyendo el polvo y luego repartirlo y luego me dura 24 horas. Entonces, para eso, ese tipo de pacientes se pueden utilizar otro tipo de electrolitos. En la segunda parte o la segunda recomendación del estilo de vida sería el hacer ejercicio. ¿Sí? Personas que al final de cuentas, entre más síntomas tienes y menos te muevas, vas a tener menor tolerancia al movimiento. Y digo, lo que se recomienda es empezar con ejercicios recostada o reclinada para que la gravedad no haga de las suyas y que no aumenten los ujú. síntomas. Sí, aquí, por ejemplo, sería la bicicleta recumbente o la máquina de remos, que no estás completamente de pie, estás como si fuera un triciclo, como inclinadita, y esto Ajá. ayuda a que el flujo de la sangre sea mejor, sea más fácil. Y en el caso de los otros ejercicios podrían ser, por ejemplo, pilates o yoga que sea en piso, más en piso que hacer, por ejemplo, saludos al sol o estarte levantando y acostándote frecuentemente para que no, como para que el cuerpo se vaya acostumbrando a estos cambios posturales. Y ya de plano, si nada de esto funciona o si de plano no toleran mucho, existe algo que se llama rehabilitación cardíaca, que es parte de la rehabilitación cardíaca, involucra la bicicleta recumbente y después un poco de caminata, ejercicios de tonificación de piernas, con ligas o con mancuernitas. Ok, eso Y sería por ejemplo, como en el nuestro caso ejercicio. que estamos en silla de ruedas y no te venimos manejando las piernitas. Sí, ya sé. En el caso tuyo podría ser el trabajar, que eso sería apenas con un fisio, pero a lo mejor el fortalecer el core o lo que es el tronco, lo más que se pueda. O sea, ahí sí se tendría que hacer algo más personalizado, ¿sí? Porque Ujú. casos como el tuyo con disautonomía no son tan comunes. Sí, la mayoría, por ejemplo, de las personas con disautonomía que sí pueden llegar a utilizar, digo, ya desviándome un poquito sobre discapacidad y sobre apoyos de movimiento o apoyos para la movilidad, la mayoría utilizan a lo mejor medias de compresión, a lo mejor bastón, silla de ruedas de forma ocasional, y en estos casos sí sería importante a lo mejor, ok, si tienes el movimiento en piernas, en brazos, hay que usarlos. Hay que tratar de trabajarlos y fortalecerlos lo más que se pueda. Y ahorita que lo mencioné, me acordé contigo, pueden ser o te podrían ayudar las medias de compresión. Sí, que te ayudan a que no se, digo, tendrían que ayudarte a ponértelas, pero Sí, hay unas que son con zipper, que se ajá. ponen, nada más metes la primer partecita del pie y luego ya tiene el zipper hasta abajo de la rodilla, y esas podrían ayudarte un poco. Más que nada, las medias de compresión ayudan a regresar la sangre de los pies hacia el tronco. Antes usaba de esas, pero ya luego me rebelé y entonces creo que sería buena opción retomar. Digo, podría ser eso puede ser una opción. Otra opción que todavía no hay muchísima evidencia, pero que también ya cada vez se está recomendando más, personas que no toleran la presión en las piernas, utilizar estos tipos chorcitos que son como de ciclistas o como de ejercicio, que están muy, muy apretaditos, para que Ajá. no se baje, que no se pierda tanto flujo de sangre en el tronco.
¿ok? Mm. Y eso también podría ayudar. Mira, ese es buen tip. Sí, eso Esa, creo que podría ser esa más nunca la había escuchado. sí, eso tiene poco tiempo, todavía hay como que hay médicos que dicen, no, 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 hay otros que dicen, pues mira, intenta las dos opciones y checa cuál es la que se te hace más viable. Muy buen tip, Marcela. Cuéntanos, ¿qué alimentos y qué bebidas así como que debemos de evitar si se puede? La teoría, ¿sí? Pero cada caso es diferente. En teoría, todo lo que tenga que ver con bebidas y alimentos que tengan propiedades diuréticas, deberíamos delimitarlas, ¿ok? Por ejemplo, la cafeína, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, básicamente aquí, ¿qué es importante? Si yo, por ejemplo, yo tomo café, ¿sí? Me tomo mi tacita de café todos los días, la disfruto como no tienes una idea, pero yo sé que el café es diurético y yo sé que como es diurético, tengo que reponer líquido, ¿ok? Si, por ejemplo, yo tengo dos tipos de pacientes con disautonomía. Los pacientes que toman agua hasta por los codos y los pacientes que no toman agua por nada del mundo, que se toman un traguito de agua y ya me llené, ya no me cabe, ya me dieron náuseas, ya me duele la cabeza, ya no quiero nada. Entonces, los pacientes que no toman nada de agua, si no toman agua, pero aparte toman café o comen chocolate o se toman un refresco con cafeína, pues se van a deshidratar más y van a tener más síntomas y no va a ser muy conveniente para ellos. Pero para personas que, ahora sí que depende mucho de la persona y de la sintomatología. Hay personas que sí toleran el café, pero que ya saben que se pueden tomar una taza. Y ya saben que es una taza. Se toman dos y les da crisis, ¿sí? Y cada quien va a elegir sus batallas. El alcohol también deshidrata. Entonces, el alcohol al momento de deshidratar, precisamente por eso el alcohol, cuando tomas en exceso, te da una resaca, ¿sí? Porque te deshidrata. Entonces, en el caso de una persona con disautonomía que quiera tomar alcohol, en la noche que no reponga ese líquido, va a despertar con una resaca mucho mayor de la habitual. Sí, no, no, y al día siguiente es una cosa espantosa Sí, que sí, estás que te así, han contado, estás ¿verdad? así, Te agarras la cama. Sí, así de, por favor, no me puedo levantar, no puedo respirar. y digo, en esos casos, el Vida Suero Oral o estos sueros de rehidratación oral serían como lo más indicado para salir de la crisis. Y en el caso de los alimentos, los excesos de grasa y excesos de carbohidrato, que sean tiempos de comida muy abundantes, van a generar mayor, van a llenar más el estómago y van a exigir más flujo de sangre y van a bajar el flujo de sangre de las extremidades y te van a dar más síntomas. Entonces sería como, no digo no, o sea, no significa con esto que no pueda comer pasta, no significa con esto que no pueda comer, no sé, algo que tenga, no sé, una bistec con grasitas y a gusto, Ay, qué rico. pero tengo que equilibrar el plato, ¿sí? Tengo que elegir las batallas y poder decir, a ver, me voy a comer una pasta, pero a lo mejor no me como la pasta que pido en el restaurante, que solo es pasta, ¿sí? A lo mejor pido un tiempo de comida que venga, no sé, un pollo, una carne con un poquito de pasta y a lo mejor unas verduras, ¿sí? Y ahí ya no lleno tanto al estómago con ingredientes que me pidan, que me exijan tanto flujo de sangre y que no me dé una crisis después del tiempo de comida. Mm, ¿Ok? O sea, para todo se puede, pero tenemos que ver de qué manera sí me funciona. ¿Ok? Como sí, tal, no existe una dieta para disautonomía, pero sí existen estilos de dietas o de alimentación que se han utilizado en disautonomía. ¿Sí? De las más utilizadas, por ejemplo, para pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, es una dieta es una dieta de eliminación que se llama dieta em, baja en FODMAPs, ¿sí? Que son fibras fermentables específicas. Y sí. básicamente son unas fibras que son súper nutritivas, pero que generan mucha inflamación en el intestino, que da mucha colitis, entonces se da un reposo intestinal desde las 2 semanas hasta las 8 semanas, y después de ese reposo intestinal, empezamos a reintroducirlas. Y ese es uno de los esquemas de alimentación que más puede llegar a ayudar a personas con disautonomía que tienen una colitis crónica. ¿Ok?
En el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen problemas de vaciamiento del estómago, por ejemplo, gastroparesia, así se llama, que vacían muy despacito el estómago, sería una dieta fraccionada, o sea, repartimos a lo mejor la alimentación en 6 tiempos de comida, comen cada 3 horas, 4 horas, y pero van a ser tiempos de comida súper chiquitos. ¿Sí? Y Para una después tenemos, persona, perdón, sí. perdón. No, dime, ahorita te digo. Ok. Y en el caso, por ejemplo, hay un grupo de pacientes que potencialmente, específicamente en el caso de la disautonomía tipo POTS, que es el síndrome de taquicardia postural ortostática, se ha identificado que 1/3 de las personas pueden llegar a tener sensibilidad al gluten, que no entra como alergia, no entra como una celiaquía, simplemente que comen harina, comen algo con gluten y les detona síntomas intestinales y esto les detona una crisis de disautonomía. Entonces, en estos casos se puede, no se debe de utilizar de primera línea, pero si ya de plano vemos que no tolera, se debería de hacer estudios y mientras quitarlo. Y para una persona, o sea, que tiene disautonomía, pero que no tiene eso de que Nada. dijiste que es así como que el Ajá. intestino así como que se tarda más en procesar, Es ¿qué una dieta recomiendas? ¿Que normal. sean las 3 comidas o que hagan como comidas chiquitas? Depende de la persona. Por ejemplo, tú que me dices que después de comer te dan más síntomas, sería mejor hacer 3 tiempos de comida un poquito más pesados y a lo mejor snacksitos. La verdad es que yo tengo muchos pacientes con disautonomía que me dicen, a mí me funciona muy bien hacer 3 tiempos de comida. Yo no puedo por mi trabajo salirme y hacer un snack. Yo no puedo comer cada 3 horas porque, no sé, no, tengo que estar en la escuela o tengo que estar en mis actividades y se les dificulta mucho y aparte no lo sienten necesario. ¿Ok? Entonces depende mucho de la persona. Pero en general el tipo de alimentación que debería llevar una persona con disautonomía es la recomendación general. Es una dieta saludable, no tan alta en carbohidratos ni tampoco tan alta en grasas, porque esto va a hacer que el estómago, como te digo, se llene más, requiera más flujo de sangre y baje un poquito el aspecto de la presión. Y en el caso, por ejemplo, de la dieta cetogénica, luego tengo pacientes que llegan conmigo así de que hago dieta keto, pero no sé por qué me siento tan mal. Y es que la dieta keto exige muchos electrolitos. Entonces, si no estás estable, no tiene mucho sentido que hagas una dieta keto. Sería mejor hacer una alimentación normal y en base a esa alimentación normal aumentar lo que es la sal de la alimentación. Muy bien. Vamos a hablar de lo más rico y más pecaminoso, los azúcares. Los azúcares son detonantes, punto. Pero Sí. pero hay estrategias que pueden servir para que no te dé tan fuerte. Número 1, que estés bien hidratada, primero, Ujú. ¿ok? Número 2, no es lo mismo para el cuerpo que lo comas de postre después de un tiempo de comida equilibrado, con verdura, con proteína, con carbohidrato, de preferencia rico en fibra, y ya de postre te comes a lo mejor un pedacito de pan o un postrecito, a que te comas el postre en tamaño normal, grande, a media tarde. ¿Sí? Es diferente para el cuerpo porque lo va a recibir de manera diferente. ¿En qué sentido es esto? Si tú empiezas a comer, haces primero el tiempo de comida más fuerte, el estómago va a empezar a absorber y a vaciar el estómago primero la verdura que empezaste a comer y los carbohidratos complejos y la proteína y todo así bien equilibrado. Y al final el carbohidrato simple, o sea, el postrecito. ¿Ok? Entonces, para esto lo que va a hacer es que la fibra va a ayudar a que en el intestino se absorba más lento el carbohidrato simple y va a ser como si fuera con fibra. ¿Ok? Mm. O sea, hay truquitos. Ahora vamos a hablar de la Coca-Cola mágica. Porque también se dice mucho cuando se te baja la presión, tómate una coca. Sí, no sé de dónde habrá salido eso. Hace un tiempo platiqué con una neuróloga que decía, tiene un poquito de sentido, pero realmente no tiene tanto. A lo mejor para la presión baja sin taquicardia podría estimular mucho al sistema nervioso autónomo y acelerarlo, y acelerando
aumentando también la vasoconstricción. Pero personas, por ejemplo, con taquicardia no tiene mucho sentido el que te tomes una coca porque te va a dar más taquicardia por la cafeína. En el caso, por ejemplo, de te baja la presión, aquí lo importante sería hidratarte con algo que no sea fácil de salir, o sea, ya sea con una bebida rehidratante, un suero o con agua. Y ya, se acabó. Mm. Aquí, y ahorita me vino como un flechazo. Creo que es bien importante no confundir las bebidas rehidratantes con las energéticas, ¿no? No, no, Que la son bebida rehidratante, malísimas. sí, la bebida rehidratante no tiene cafeína. Las bebidas rehidratantes serían, por ejemplo, estas bebidas que se venden como sueros, pero que no tienen azúcar. Ujú. ¿Ok? O las bebidas, por ejemplo, estas que son para deportistas, que se utilizan mucho en los deportes. ¿Ok? ¿Puedo decir marcas? Sí, Ah, bueno, como por ejemplo el sí. Gatorade. ¿Ok? Ajá. ¿Sí? O por ejemplo en el caso del Suerox. Ah, ok, ¿Sí? O el el electrolit sin Gatorade sí no azúcar. sirve. No estoy diciendo, sí sirve, sí, sí, sí Ah, ok. sirve, no tiene cafeína, no tiene la misma cantidad de sodio ni electrolitos que un electrolit o que un Vidasor oral. Pero sí es ¿Ok? lo que hay, sí no sirve. Pero si es lo que hay, sí, o por ejemplo para personas que tienen un bajo requerimiento de sodio, el Suerox ayuda mucho. Personas, por ejemplo, que tienen disautonomía pero tienen contraindicado sales por procesos específicos como añadidos, en esos casos se podría utilizar para crisis o para momentos concretos. Estos, por ejemplo, estas pastillas efervescentes, que hay varias marcas en México, está la NUN y está la CELTS, que tienen bajo contenido de sodio, pero sí tienen sodio, tienen un poquito de potasio y son bajos en azúcar. Pero entre ese y un Vidasor oral. Es que depende, por ejemplo, para ti que tienes un alto Ah, requerimiento de sodio, el Vidasor oral sería como el top, porque es algo que te ayuda mucho más rápido, ¿sí? sí, pero si son Para la muy mayoría, hipertensos, no. para la mayoría de la disautonomía postural más común es la que llamada síncope vasovagal, ¿ok? Y en el síncope vasovagal el requerimiento promedio va del 1 a 3 gramos al día de sal, ¿sí? O sea, tú comes 5, ¿sí? Tú ya estás. Aunque no siempre, solo cuando soy como, en mis peores días de leña piel. Sí, pero eso es digo, la mayoría de las personas con disautonomía no van a requerir como tal un Vidasor oral diario. ¿En qué situaciones sí se recomienda? Por ejemplo, en el síndrome de Ehlers-Danlos. Síndrome de Ehlers-Danlos son tipos de pacientes que tienen un alto requerimiento de sodio, bueno, que por lo menos habitualmente tienen un alto requerimiento de sodio y que tienen los vasos sanguíneos demasiado flojitos, demasiado laxos, entonces no es tan fácil para el cuerpo el contraerlos y el subir la presión arterial. Entonces, para ellos, una de las estrategias nutricionales es usar el Vidasor oral. Y por ejemplo, el comer tanta sal no nos afecta así como que mal plan. No existe evidencia científica en pacientes con disautonomía que la sal sea mala, ¿ok? Es Mm, como decirle, por ejemplo, en el ejemplo que te decía de la fibrosis quística, que en este ujú. tipo de pacientes sudan la sal, literal la sudan. ¿Sí? O sea, y hay una prueba genética, es una prueba de sal en sudor. Entonces le haces así Mm, al brazo y le sales, o sea, se le seca el sudor y sale salecita. Entonces ah, ellos tienen un alto requerimiento de sodio. No ujú, comen sodio y se descompensan. Nosotros no comemos sodio y nos descompensamos. ujú. Entonces, el requerimiento de sal es alto. ¿Sí? Y precisamente porque el requerimiento es alto, pues entre comillas, no hay una razón por la cual debería de ser malo, a menos que tengas alguna otra cosa extra o que tomas demasiada sal sin agua suficiente, ¿ok? Por ejemplo, las pastillas de sal. Yo tengo pacientes que de repente me dicen, ay, pues me sentía súper mal y me tomé 3 pastillas de sal y un chorrito de agua y yo. ¿Y el agua? El agua es la que hace la chamba. Ujú. Sí, la sal solamente
mantiene adentro el agua, pero si tomas sal y no tomas agua, pues ahí se va a concentrar más los solutos y ahí sí puedes dañar a lo mejor a mediano o largo plazo el riñón. ¿Qué tan malo es también tomar demasiada agua? Porque también sé que barre todos los minerales. Sí, precisamente, ¿qué pasa con el exceso de agua sin sal? Que no la vas a retener y te vas a deshidratar, ¿sí? Se dice que una persona bien hidratada orina una vez cada 2 a 3 horas, ¿sí? Si Mm, una persona está orinando, por ejemplo, y luego yo los veo en consulta y me dicen: "Ay, déjame, ¿puedo ir al baño?". Regresan 15 minutos: "¿Puedo ir al baño?". Y yo: "A ver, ¿cuánta agua tomas y cuánta sal tomas?". Porque en su mayoría, en este tipo de pacientes, son pacientes que toman demasiada agua, y yo he tenido pacientes que se toman 6 litros de agua al día, que es un chorro, ujú. y Sí. toman así de sal, así de nada. Entonces, la única manera para poder estabilizar al cuerpo es bajar, lo que es el agua y subir la sal, y encontrar este punto de equilibrio en el cuerpo, decir: "Ya no tengo tanta sed todo el día, ya no estoy orinando frecuentemente, mi orina no es tan amarilla, pero tampoco tan transparente, es un tono amarillo clarito". Ujú. Sí, porque de hecho así como que me surgió la duda porque tengo familiares que toman, pero, o sea, como dices, 6 litros al día de agua Sí, y es y a que igual a cada rato van al baño. sí, y es que la cosa es que, muchas veces yo lo veo en pacientes que no tienen disautonomía, que toman demasiada agua para disfrazar el hambre, ¿sí? Para quitarse esa hambre. Y pues pues come. ¿Tienes hambre? Come. El agua te va a durar 10 minutos en la panza, no más, ¿sí? Y habitualmente son pacientes que toman mucha agua o porque a lo mejor tienen disautonomía y no saben, pero tienen mucha sed, pero no consumen el suficiente sodio para poder retenerla. Entonces se están deshidratando. Mm, Ahora, de ahí a que todas las personas en este mundo necesiten una dieta alta en sal, es diferente. Sí, ujú, hay padecimientos muy concretos que aumentan los requerimientos de sodio. Otro padecimiento que también es muy raro es la enfermedad de Addison, ¿sí? Que es una enfermedad autoinmune que daña las suprarrenales, ¿sí? Las ataca y las hace chiquitas. Entonces, no se produce cortisol, que el cortisol, a pesar de que está bien satanizado, es súper necesario para la vida, y si no tenemos cortisol también nos morimos. Entonces, en estos pacientes es una dieta muy alta en sodio también. Entonces, por ejemplo, si tú buscas padecimientos que son con altos requerimientos de sodio, si les hace daño a largo plazo, la verdad es que les hace más daño el no consumirla. ujú. Marcela, antes de que se nos acabe el tiempo, Ujú. ¿existe algún suplemento vitamínico o mineral, algo así como que sea bueno para nosotros? Como tal, hay muchos, pero de deficiencias nutricionales más comunes en disautonomía es la vitamina D3, que Ujú, aquí la única manera para saber si tienes deficiencia es un estudio de sangre, este, y en base a eso se hace la suplementación. Otra es el hierro. Si una persona con disautonomía tiene anemia, es más fácil que esté descompensada. Este, y después de eso hay otros electrolitos que pueden estar desajustados o como desbalanceados, por ejemplo, el magnesio. ¿Ok? Pero de los mm, suplementos más comunes son esos. Y hay algunos tipos de disautonomía que tienen deficiencia de un tipo específico de vitamina del complejo B, que es la vitamina B1, se llama tiamina. mm, Y la tiamina también podría ser requerida en pacientes específicos. Y ya por último está la vitamina B12. Por ejemplo, personas que tienen gastritis, que toman antiácidos de forma frecuente, reduce estos antiácidos la absorción de vitamina B12 y aumenta la probabilidad de neuropatía. Entonces, sería importante que se acercaran con un profesional, que les comenten, oye, pues tengo esa autonomía, nunca me han hecho estudios de nada, ¿qué te parece si me mandas a hacer? La vitamina B1 sí es un poco cara, pero la vitamina D, la verdad es que cada vez es más fácil de encontrarla en prácticamente cualquier laboratorio. Y es la de ujú, mayor deficiencia a nivel mundial. mm.
No, pues nos acabas de ilustrar muy, muy bien. Y se nos va el tiempo bien rápido. A ver si después podemos hacer una segunda parte acá más enriquecida. Porque, Sí, claro. pero mientras, cuéntame, Marcela, si tenemos disautonomía y queremos consejos, todo te podemos encontrar. Me pueden encontrar en mis redes sociales, es @equilibre_nut, N-U-T, como de nutrición, o mi página de internet equilibrenutrición.com. Sí, porque Marcela está en Monterrey, pero bien nos puede hacer videollamada y darnos Sí, consulta por ahí. sí, consulto en línea con toda confianza. Así que ya saben, para salir de dudas y estar más saludables, porque ya vimos que todo esto de la disautonomía y aunque no, y entre otras cosillas ya nos puede echar la mano ahí Marcela. Sí, muchas gracias por la invitación, Tania. No, muchas gracias a ti Marcela. Un placer tenerte por aquí otra vez y pronto nos veremos con una segunda parte porque esto no se acaba Sí, aquí. Y muchas otros gracias. temas interesantillos. Claro que sí. Y pues bueno, nos despedimos por hoy, pero no sin antes agradecer a la fanaticada por su compañía, por supuesto a nuestra invitada Marcela de León y a Balan por la transmisión. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Gracias. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.